Nosotros estamos en una sala que tiene el nombre de Nicolás Casullo, ¿no? Y hay una frase de Nicolás a la entrada donde él reflexiona sobre el presente. El presente como ese lugar donde el pasado retorna, donde se lo interroga, donde se lo transforma también. No hay un pasado inmóvil, congelado, convertido en una pieza de museo, sino que cada presente o cada época reescribe en gran medida el modo como ese pasado lo atraviesa, lo interpela y también lo redefine. No hace mucho festejamos el Bicentenario y ahí se construyó una política de la memoria. Bueno, yo creo que hubo una combinación muy afortunada entre una recuperación de lo que puede considerarse los momentos más fuertes de la tradición popular argentina, incluso con una perspectiva nacional popular, y por otro lado también una visión amplia, integradora, donde no faltaron los orígenes del movimiento obrero, estuvo presente también el radicalismo con su contribución en la historia, y me parece que eso, que terminaba además con la exaltación de los derechos humanos y la presencia de las madres, me parece que dio una visión de la historia argentina muy compartible, muy fácil de que pudieran identificarse con ella sectores muy amplios de la población. Tengo la impresión con Tecnópolis que hay un plano en que se ha desplegado mucho esa ruptura, que es en la generación de accesos igualitarios. Accesos igualitarios a grandes instalaciones, que puede ser que expulse a otros sectores porque no soportan el contacto, digamos, con el mundo más popular o plebeyo. O acceso igualitario a la tecnología por la vía de distribución de netbooks. Digamos, hay una, si querés, una igualdad de accesos que es probable que redunde, que tiene que ver también con otras medidas, con la ley de medios, digamos, con muchas medidas en el sentido de permitir que cada vez más personas puedan acceder a un umbral mínimo de consumo cultural. Sería interesante que después del acceso igualitario haya formas más enfáticas de incentivo para que ese acceso igualitario redunde en igualdad. Desde la llamada globalización, que habría que definirla mejor, el kirchnerismo va menos a favor que Mujica, por ejemplo, que las elogia de una manera asombrosamente directa. No apela necesariamente a ponerse como un capítulo nacional de una globalización que nos va a pasar por encima si no nos subimos ahí, pero acepta el mundo interconectado a la manera que propone las grandes tecnologías de la globalización. En ese sentido, yo creo que se podría hacer algo más en un terreno muy difícil. Hacer algo más en relación a la tecnología para mí nunca es ni oponerse a la tecnología ni reproducir una posición ingenua, aldeana y prejuiciosa, pero es sí tener alguna instancia crítica disponible. En ese sentido, tanto la creación del Ministerio de Ciencia como Tecnópolis y demás me parecen espacios irreversibles de la Argentina, desde el punto de vista de que hay una tecnología que no es el mero símil de lo que ocurre en el mundo de la globalización, a cuyos poderes el kirchnerismo se enfrentó con muchos discursos internacionales. En general siempre es un problema el tema de la política y el arte, ¿viste? Porque no sé si se llevan bien o por lo menos si son correlativos, ¿viste? Yo creo que el arte huye de todas las cosas, ¿no? Incluso también de la política. Digamos, no es un tema que esté, digamos, en el repertorio de necesidades del arte. Como un gran relato histórico, el barroco toma los temas de la iglesia, ¿no? Y los traslada, le da una dimensión estética, porque es un gran relato, el relato de la iglesia, ¿no? La muerte de Cristo, todo lo que implica, tiene una riqueza visual impresionante. Del peronismo nadie se ocupó, porque era un tema tabú, un tema negado por ese mundo del poder, ¿no?
por el mundo de la cultura, culta. Nosotros no tenemos una construcción barroca latinoamericana. Una construcción barroca está asignada o está trazada por la mirada ingenua. Y nosotros anteponemos el mundo de la cultura en general, solemos anteponer la mirada erudita, la mirada sancionadora, ¿no? La mirada limpiadora, la que trata a las cosas que sobran, siempre, todo sobra para una mirada erudita. Tiende hacia un cierto minimalismo estético, ¿no? Todas las cosas están de más. Uno ve, por ejemplo, el Museo Malva, el Museo Latinoamericano de Arte, ¿no? Sin embargo, es un museo que podría estar en Nueva York, en Ámsterdam, lo más bien, porque es un museo limpio y fruto de una mirada erudita, ¿no? En cambio, ese mismo museo vos lo ponés en México o en Brasil y ya te van a poner azulejos lusitanos, lo van a pintar una pared de violeta, se la van a apropiar. Entonces la mirada ingenua es apropiadora, no hace distingos, digamos, nunca hay sobrantes, siempre todo participa, es invitadora, invita a pasar, ¿no? Todo me gusta participa. esa idea, ¿no? Quizás el kirchnerismo podría ser esa mirada ingenua, contiene esa mirada ingenua, exactamente, y que al mismo tiempo ofende a esa otra mirada que quiere ser bien depuradora, que claramente hace pedagogía siempre. Hace pedagogía, ¿no? Fue en la dictadura en la que se instaló una determinada forma de producir una cultura mediática que es antipolítica, que es frívola, que es amarillista, que mezcla completamente todos los sentidos en una misma dimensión, ¿no es cierto? Esto no ha ocurrido en esa medida en otras sociedades, no ocurre así en otros países de América Latina. La combinación de un discurso denostador de la política que sitúa la sátira y el humor contra los más débiles todos los días. O sea, no se puede hablar de lo que está aconteciendo sin que haya una figura de la debilidad humillada. Eso es Tinelli, eso es lo que se vino haciendo durante muchos años. Y lo hemos naturalizado. Es decir, tenemos naturalizado que en un noticiero por la mañana hay un payaso y que el payaso además acosa a los políticos, a los legisladores, ¿no es cierto? Se sienta con ellos. Bueno, las figuras líderes del kirchnerismo, Néstor, Cristina, rompieron con eso. Parte de la reparación era una reparación sobre la cultura política. O sea, cuando discutimos algo seriamente, que eso uno lo ve en los discursos, discutimos algo seriamente, no hacemos chistes, no vamos a una cama con una vedette, porque estamos discutiendo lo que involucra a millones de personas, lo que tiene que ver con la justicia social, con el compromiso, con la responsabilidad. Entonces no nos reímos de eso, no lo llevamos a una situación donde no se sabe muy bien de qué se está hablando, porque todo es una broma. Y esa reparación también la trajo el kirchnerismo. Y lo que ha tenido es una erosión porque precisamente se produce una respuesta en donde la tensión entre gobernabilidad, conciencia colectiva respecto a esta cuestión, captura de los públicos, ¿no es cierto?, por parte de los medios dominantes. Toda esa complejidad en este momento ha llevado a una situación en la cual los requerimientos electorales, las demandas de la gobernabilidad suponen negociaciones y sesiones, o hasta a veces retrocesos, que son muy complicados. Y que a veces ni siquiera pueden ser discutidos en el ámbito de la militancia o de la esfera pública, ¿no es cierto? Yo creo que estamos en ese sentido en un momento de riesgo. Si hablamos de los medios de comunicación, hablamos de la sociedad del espectáculo, hablamos de la industria de la cultura, hablamos de un proceso de subjetivación muy profunda en la vida social contemporánea. Es muy difícil imaginar que es posible sustraerse de esa matriz, de ese impacto, de esa lógica, donde muchas de las cosas que vos señalabas, el amarillismo, el cinismo elevado a su enésima potencia, la reducción de toda banalidad, están casi en el ADN de una cierta lógica del espectáculo y de los medios de comunicación. Yo tengo la impresión que la ley de medios es un punto altísimo, difícil de alcanzar por cualquier sociedad en un contexto de época donde el papel de los medios de comunicación es un papel central, neurálgico, es el sistema
de algún modo, que se expresa Sí, a través de los medios pero de ahí hay comunicación. que, como ha ocurrido en otros aspectos de lo que estamos discutiendo, así como el 2003 en parte es posible por el 2001, por lo tan bajo que se había caído, por lo tan lejos que se había llegado, en el tema de la sociedad de espectáculo en Argentina también se ha caído muy bajo, se ha llegado muy lejos, porque ha habido desaparición de periodistas, censura, autocensura, procesos empresariales espurios, perversos durante la dictadura. Esa herencia es la más perseverante de todas. Junto Porque- con el Poder Judicial, ¿no? pero el Poder Judicial lo estamos discutiendo mucho más Sí. que el Poder Mediático, porque la discusión sobre el Poder Mediático se neutralizó muy rápidamente, porque quedó convertida en un debate sobre la propiedad, sobre el régimen de propiedad La de los medios. monopolización o no. Claro, y no sobre las retóricas, sobre... Vos fíjate que algo que vengo insistiendo es que hay una televisión políticamente correcta que la tiene que hacer Cristina Kirchner personalmente, que es su propio desempeño en la televisión, esos son discursos, y los eventos que hace la presidencia a través del Bicentenario, Tecnópolis. Quiero decir, todos esos grandes eventos responden a la sociedad de espectáculo en sus términos más ortodoxos, es decir, son masivos, tienen ciertas retóricas, ciertas estéticas, plantean una cantidad de problemas, pero son políticamente correctos y yo quiero rescatar esa expresión, porque no podemos hablar de derechos humanos y burlarnos de la corrección política, que yo filosóficamente puedo someter a la crítica, a toda clase de crítica, como puedo hacerlo con toda la problemática de derechos humanos, pero no puede haber convivencia democrático-burguesa, republicana, si vos querés, o constitucionalista, sin vigencia de derechos humanos.